Listo. Muy buenas tardes. Este viernes 23 de agosto de 2024 nos disponemos a presentar el discipulado que estamos llevando sobre la epístola a los Gálatas. Y en esta ocasión nos toca iniciar el estudio del capítulo 5. Es la primera ocasión que vamos a tocar el capítulo 5, un capítulo por demás importante y relevante como todos, pero en la epístola a los Gálatas va creciendo en intensidad en cuanto a enseñanza, pero también en cuanto a la vehemencia del apóstol Pablo. Eh, y sentimos su deseo en el Señor a través del Espíritu Santo de que las almas verdaderamente sean ganadas para Cristo y verdaderamente entiendan y vivan eh, eh, esta nueva enseñanza, esta nueva dispensación del favor de Dios para con el hombre. Y me ha parecido pertinente como parte de la enseñanza, así como en la Biblia, la palabra de Dios se interpreta a sí misma por el Espíritu Santo. He sentido que debemos ir al capítulo 14 de Hechos en la parte final y al capítulo 15 del libro de los Hechos, que tienen una relación y un propósito muy importante en la comprensión de Gálatas. En Hechos 14 doy tiempo para que pues, los discípulos abran la palabra de Dios en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14 y versículos 27 y 28. Aquí vemos la descripción de Pablo y Bernabé regresando del primer viaje misionero. En este viaje ellos tuvieron contacto con Galacia y las iglesias de Galacia e iniciaron en esa área por mandato de Dios y a través del Espíritu Santo la predicación del Evangelio. Vamos a ver en todo momento que el Espíritu Santo en todos los episodios que se describen, pues era evidente su conducción a través de los diferentes personajes. Aquí dice en el versículo 27 de Hechos 14, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, eh, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Está hablando de que regresaron a la iglesia base en Antioquía de Siria. Era la iglesia de donde habían partido, de donde habían salido como misioneros. Y es importante también que veamos cómo es que fueron enviados a predicar como misioneros exactamente Pablo y Bernabé. Vamos a Hechos 13, versículo 2 y 3. Damos vuelta a la página en la palabra de Dios. Hechos 13, versículos 2 y 3. Y dice, Primero mi- nos trae Brenda un poco, no nos trae todo. Hechos Me dice, cuando va a ser parte de, voy a tener una relación. Mamá, wow,
paz, ya no lo oímos. Ahora sí, ¿verdad? Dice, Ya. ministrando estos al Señor y ayunando, en Hechos 13, versículo 2, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me parece muy importante y muy pertinente darnos cuenta en la palabra de Dios de cómo el Espíritu Santo está en la conducción de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede. Aquí había pues varios que podían haber ido a esa misión. Dice que estaba Bernabé, Simón, Níger, Lucio de Cirene, en el versículo 1 de Hechos 13, y otros, ¿verdad? Manahem, Herodes, este que se había criado junto con Herodes, todos ellos eran discípulos que se estaban discipulando en la iglesia de Antioquía de Siria, junto con Pablo y Bernabé. Pero es el Espíritu Santo el que decide y lo hace saber al grupo de que debía ser Pablo y Bernabé los escogidos para la misión. ¿Cuál misión? El primer viaje misionero donde ellos alcanzaron, entre otras, a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, que son el propósito de la carta y el propósito del estudio. Y volvamos a Hechos 15. Ellos fueron, regresaron, ya lo leímos, a su iglesia base, y pasó tiempo, versículo 28, se quedaron allí en Antioquía de Siria mucho tiempo con los discípulos, o sea, siguieron discipulándose en su iglesia base. El capítulo 15 es importantísimo y por eso me ha parecido relevante estudiarlo. Hechos 15. Y lo voy a leer de corrido y luego vamos a hacer unos El 14, señalamientos. ¿no, pastor? Hechos 15. 15. Sí. Ahora vamos a estudiar Hechos 15. Y en Hechos 15 se trata del mismo conflicto que ya se estaba dando en Galacia. Los maestros judaizantes pedían a los convertidos, a los recién convertidos, seguir la ley de Moisés. Dice el capítulo 15, versículo 1 en adelante. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿En dónde estaban? En Antioquía de Siria. Ahora les piden que vayan a Jerusalén para aclarar algunas cosas de este asunto. Y algunos otros de ellos, y a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, pues ya habían hecho el primer viaje misionero, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén.
y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y aquí vemos el conflicto, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Cristo se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, mucha atención, el que habla aquí es Pedro, ya no es Pablo, es Pedro. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Aquí es Pedro el que está defendiendo delante de los fariseos el argumento de que los gentiles recibieron, al igual que ellos, judíos, el Espíritu Santo en aquellas ocasiones que Pedro predicó. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Qué linda frase, pero qué llena de significado de parte de Pedro. Que el corazón de un creyente en Cristo se purifica por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Claramente, Pedro está confesando que la ley es imposible de cumplir en toda su extensión. Y dice que ni sus padres ni ellos, y miren que Pedro era un judío muy, muy creyente en la ley hasta que conoció a Cristo. Dice, no la hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, se callaron, dejaron de hablar y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que era líder de la iglesia de Jerusalén, respondió diciendo, y como que Jacobo hizo un resumen de lo que se había dicho en ese concilio y sacó conclusiones. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y aquí cita a Amós 9, versículo 11. Y dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito en Amós 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual,
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que la carne que podían comer tenía que ser sacrificada y sangrada antes de que se pudiera usar para comer, ahogado y de sangre. Porque Moisés desde entonces, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En pocas palabras, estaba diciendo que pues los que quisieran seguir en el judaísmo, pues las sinagogas seguían abiertas y podían asistir, pero que esto era algo diferente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Mandaron a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y ellos iban a ser encargados de escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, etcétera, saludándolos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es muy, muy relevante este versículo, porque aquí ya está reconociendo que es el Espíritu Santo el que está dirigiendo toda esta operación pues de evangelización y pues Pedro tenía la unción apostólica para los judíos, aunque también para los gentiles, y Pablo pues se ungido fue con los gentiles. Y dice que es el Espíritu Santo el que junto con nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Repite, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de carne con su sangre o de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien hacéis, pasarlo bien. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía junto con Pablo y Bernabé y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos de Antioquía, de Siria, y para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Entonces, pues se queda con Pablo y Bernabé, continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. ¿Qué conclusiones sacamos de esta lectura? Pues hemos llevado ya el estudio de Gálatas, de la epístola a los Gálatas,
por 4 capítulos y las batallas que Pablo está usando todo tipo de argumentos. Y ahora el asunto llega a la iglesia de Jerusalén y a los apóstoles que allí residían y operaban. Era el centro de la iglesia, como Antioquía de Siria era la iglesia de la cual salían para evangelizar en los viajes misioneros a los gentiles. Y Pedro confirma su unción para predicar entre los judíos, pero también entre los gentiles. Y se une por medio del Espíritu una operación en la cual el criterio aplicado a la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía es uno solo. Pero esto es por el Espíritu Santo es el que produce esto, que no era cosa sencilla. Y pues así es como se sigue operando. Y aunque siguen la oposición de los judíos, pero ya la iglesia estaba en el camino de la evangelización mundial, vamos a llamarle. Ahora pasemos al capítulo 5 de Gálatas, que es propiamente nuestro propósito, pero era necesario estudiar esta parte de Hechos. Vamos a Gálatas, capítulo 5. A tomar nuestro tema. Voy a leer del versículo 1 al 6, porque creo que es lo que voy a poder cubrir. Dice, estad pues firmes, Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a ir haciendo el comentario de cada versículo. Aquí Pablo está exhortando. Empieza una vez más con una exhortación muy directa y está contrastando los términos de libertad y esclavitud. La libertad, y lo dice muy hermoso, con que Cristo nos hizo libres. Qué hermoso es leer esta frase, qué hermoso es creer, qué hermoso es poner nuestra fe en que Cristo nos hizo libres. No vamos a entrar en este momento, ya lo hemos visto en muchos aspectos de qué nos hizo libres, pero nos hizo libres. En Cristo hay libertad. Sin embargo, contrasta Pablo en este versículo, y para que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o sea, la libertad versus la esclavitud, que es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las obras de la ley. En el versículo 2, Pedro apela a su autoridad. Pablo apela a su autoridad y dice, he aquí yo, Pablo, o sea, establece su autoridad en la carta, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Dice, créanme por lo que yo represento, por lo que yo les digo, no doy otro argumento. Ya había dado muchos argumentos en los capítulos del 1 al 4 y aquí dice, créanme, yo soy Pablo y les digo que si llegan a circuncidarse por causa de la ley de Moisés, de nada
les aprovecha Cristo. El versículo 3 viene a confirmar lo que dice el 2, pero lo amplía. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y me viene a la mente, nos viene a la mente, habiendo ya leído el discurso de Pedro allá en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, que Pedro mismo reconoce que ni él ni sus antepasados habían podido guardar toda la ley. Entonces, pues aquí dice Pablo que pues si van a confiar en la ley tienen que guardar toda la ley y eso pues ya Pedro había dicho que ellos no habían podido, que no era posible guardar toda la ley. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés. La ley solo condena, no salva. Versículo 4, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. Ya está aquí planteando el apóstol Pablo de que algunos de ellos ya estaban en ese camino de guardar la ley y querer salvarse por la ley, y él asume que algunos de ellos ya están, y entonces los confronta con lo que han hecho. Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Una frase muy, muy fuerte. Confiar en la ley, toda o partes para salvación, nulifica la obra de Cristo. Y una frase aclaratoria a lo que dijo Pablo, de la gracia os habéis separado. Pablo lo puso más dramático, de la gracia habéis caído, de la gracia os habéis separado. ¿Y qué somos? Esto es un paréntesis. ¿Qué somos sin la gracia? Pues sin la gracia no somos nada. Nulo es nuestro esfuerzo. Seguimos en nuestros pecados. Una breve descripción pues de la gracia. El significado original de la palabra griega que traducimos por gracia, primero habla de lo máximo en belleza, lo máximo, lo más hermoso, lo más precioso que jamás pudo existir. La palabra gracia también tenía un segundo significado en el griego que se usó, y ese es como un favor, una buena voluntad nacido de un amor desbordante e incondicional sin esperar recompensa ni pago, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso la gracia viene de Cristo. Cristo es la gracia porque es hermoso Él, es hermoso lo que Él hace y lo que Él hizo por nosotros. Un favor, buena voluntad, nacido de un amor desbordante e incondicional sin esperar recompensa. Eso es Cristo por nosotros. Y el tercer significado de la palabra gracia tenía que ver con una obra digna de elogio que manifestaba virtudes muy por encima de lo común. Algo verdaderamente sobresaliente en toda la historia del hombre, en todo el universo, una obra sobresaliente en grado máximo.
Y eso es, pues, la gracia que podemos aceptar o despreciar. Y aquí dice que aquellos que le dan más importancia a la gracia, a las obras de la ley, pues de la gracia se han separado. Y sin esa gracia tan hermosa, tan significativa y tan inmensa, pues no somos nada más que pecadores perdidos sin esperanza. El versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aquí contrasta a aquellos que se han desligado de Cristo, que se han separado de la gracia, y pues los que hemos de permanecer con la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros, está hablando de Pablo y todos aquellos que le han escuchado y creído su predicación del Evangelio, pues nosotros por el Espíritu, y es el Espíritu Santo el que le da y nos da la paciencia por la fe para tener vida eterna. La justicia de Dios en nosotros, la justicia de Dios en Cristo, justificándonos por la obra perfecta del Señor y dada a conocer por medio del Espíritu Santo. Por eso lo dice así, son pocas palabras, pero un gran significado, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, paciencia, aguardamos por la fe que nos ha sido dada la esperanza de la justicia. Todo esto es una operación del Espíritu Santo. Y finalizamos con el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, si guardamos la fe o no guardamos, no vale sino la fe que obra por el amor. Negación a las obras para vivir en Cristo Jesús. Fe que obra por el amor. Él nos amó primero para que nosotros podamos amar y así vivir. Y aquí yo encontré, pues, orando y leyendo este versículo varias veces, un contraste, las obras versus la obra. Las obras son las obras de la ley, que son infructuosas, ¿verdad? Es la circuncisión que no vale y la incircuncisión que no vale. Y lo único que vale es en Cristo Jesús la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús. Vivir en Cristo Jesús la fe que obra por el amor. Las obras infructuosas y la obra que nos produce el vivir en Cristo Jesús por el amor y la fe que obra contra obras. Las palabras son importantes y hay que estarlas repasando. ¿Por cuál optamos? ¿Por vivir en las obras de la ley o por vivir en la obra que obra por el amor en Cristo Jesús? Pues es claro por lo que hemos optado y tenemos paz. Dejamos el tiempo para que Yazaret continúe
Adelante, Yazaret. Así es. Bueno, hermanos, pues yo voy a continuar, pero yo voy a tomar desde el versículo 16 y voy a tomar lo que dice el pastor, ¿verdad? Porque el encabezado, el título que tiene esta segunda parte del capítulo 5, dice las obras de la carne, y no dice y la obra del espíritu, sino y el fruto del espíritu. Y como decía el pastor, hay que hay que meditar en las palabras porque no son casualidad, ¿verdad? Por algo Pablo las escribe de esta forma. Y bueno, hermanos, voy a leer desde el versículo 16, igual no creo abarcar todo, pero hasta donde lleguemos. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y voy a comentar esos dos y ahorita continuamos con los otros. Bueno, hermanos, aquí Pablo está diciendo, ¿verdad? Claramente que hay dos naturalezas que operan en cada cristiano. Y escuchen bien, en cada cristiano. Esta no es una condición de todos los seres humanos. Esto no sucede en cualquier ser humano. No, en cada cristiano. Es decir, en cada persona que ha creído en Cristo, ¿verdad? Por la fe, ha creído en Jesucristo y en su obra redentora, y a través de eso ha sido salvado, y el Espíritu Santo está en esa persona. Es muy importante decir esto, porque en esta clase de personas, los que hemos creído en Cristo, hay dos naturalezas, ¿verdad? El Espíritu, la naturaleza del Espíritu Santo, y la naturaleza pecaminosa. Ajá. Y entonces Pablo dice que hay un deseo en el versículo 17, ¿verdad? El deseo de la carne, y ese está contrario o está en lucha constante contra el espíritu. Entonces, esta es una lucha constante en la que, en la medida que nosotros crecemos en Cristo, pues viviremos más por una, y entonces eso le va a quitar como valor a otra o menos caso a otra. Pero la exhortación que Pablo está dando aquí es: vivan por la del Espíritu. Aunque vivir en la del Espíritu no le va a gustar a la otra, que es la de la carne, ¿verdad? Pero dice Pablo, hay una lucha. Hay una lucha, y dice, yo te recomiendo que, no es que yo te recomiendo, así tiene que ser, tienes que vivir por la del Espíritu, la naturaleza del Espíritu. Y esto es muy importante, hermanos, porque miren, dice el versículo 17, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del, o sea, ¿qué está hablando? Y el deseo del espíritu es contra la carne. Esto quiere decir, hermanos, que el espíritu tiene deseos, tiene un deseo. Esto es muy importante notar. Ahora, esta palabra de naturaleza pecaminosa, deseos de la carne, naturaleza pecaminosa, es el término sarx, que significa literalmente carne. Ajá. Cuando la palabra de Dios nos dice que la carne se opone al espíritu, se refiere a que una parte de nuestro ser desea el pecado y se opone a la parte que desea a Dios. La sarx o la carne es esa parte que aún no ha sido renovada por el espíritu. Ajá. Pero en eso está. Porque la obra del Espíritu Santo, hermanos, es eso, es menguar completamente esa obra, esa naturaleza pecaminosa, para que Él crezca, Él esté crecido completamente. Ajá. Entonces, esa parte carnal que habla Pablo es esa parte que sí, efectivamente, aún a veces batallamos con ella, no como un hábito en nuestra vida, sino que a veces llegamos a tropezar. Ya no es un hábito en el cristiano el pecado, ni siquiera esta naturaleza pecaminosa. A veces nos hace tropezar,
porque el Espíritu Santo está renovando nuestro interior. Y ese es su propósito, hacer menguar completamente esa parte carnal y el crecer en totalidad en nosotros, ¿verdad? Eso está en desarrollo. Dice, ¿verdad? Que entonces cada una de estas partes luchan. Pero hermanos, esta lucha, eso también es muy importante entenderlo, luchan simultáneamente dentro de nosotros. No es como que, ay, hoy voy a ser carnal y se sale el espíritu. O, ay, pero hoy quiero ser espiritual y entonces entra el espíritu y se sale nuestra parte carnal. No, sucede dentro simultáneamente de cada creyente, ¿verdad? Entonces, y ambas partes, estas ambas partes que luchan, producen ciertas condiciones de nuestro carácter, pues dentro de nosotros. Entonces, esta posibilidad, hermanos, y ya se los mencioné, de estas dos naturalezas, solo es posible en los que hemos creído en Cristo Jesús. Y por lo tanto, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque de otra forma, esto no sucede. Esto no sucede, no. En los no cristianos, en los incrédulos, esto no pasa. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo en ellos. Por lo tanto, en esas personas que no han creído en Jesucristo o que lo han rechazado o que viven sin conocerle, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa está gobernando en estas personas libremente, sin ninguna clase de oposición. Esta lucha, hermanos, Pablo habla de ella en Romanos, y quiero que me acompañen a Romanos 7. Del 15 al 23, voy a leer. Dice la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en algún momento, hermanos, estudiamos esta parte de Romanos y pareciera que Pablo está como quejando, o sea, es un capítulo, todo el capítulo 7, ¿verdad? Está tremendo y pareciera, y muchas veces así se ha usado este pasaje para justificar, no, es que es el pecado que mora en mí, es que no soy yo, pero hermanos, esto que nos está enseñando la palabra en Gálatas es una muy buena noticia. Quiere decir que tenemos una lucha constante, hermanos, porque hay oposición, porque ahora el Espíritu Santo se está oponiendo para que ya no continuemos viviendo de la misma manera como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no han conocido a Cristo. La oposición del Espíritu Santo es lo que nos está renovando. Por eso Pablo habla que hay una lucha y sí es una lucha muy cierta. Y por eso comienza el capítulo 8 de Romanos 1, ¿verdad? Ahí mismo en el 7:25 dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces está diciendo, qué bueno que existen esas dos naturalezas, porque quiere decir que el Espíritu Santo se está oponiendo para que yo sea renovado, porque estoy siendo renovado, porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí para crecer y para ser más como Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, y vimos, ¿verdad? Que
dice que la naturaleza pecaminosa desea lo que está en contra a lo que desea el espíritu. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que desea el espíritu? ¿Cuál es el deseo del espíritu? ¿Verdad? Vamos a Juan, capítulo 16, versículo 14. Juan 16, 14, dice la palabra del Señor. Desde el 13 voy a leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesús, dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y se los hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Mientras que nuestra carne, hermanos, glorifica, adora, anhela todo tipo de cosas, personas, condiciones, el Espíritu Santo glorifica, adora y anhela a Jesús. El Espíritu Santo lo que hace es que nos habla de la belleza y de la grandeza de Cristo. Anhela mostrarnos a Cristo y de esa forma conformarnos y moldearnos y hacernos parecer cada vez más a Cristo. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Vivir según el Espíritu, ¿verdad? Porque ahora ya vive el Espíritu Santo en nosotros. Es lo que nosotros más queremos. Dice Pablo, sí quiero eso, o sea, muy dentro de mí, claro que hay ese querer, pero la naturaleza pecaminosa sigue deseando lo opuesto y con mucha fuerza, y se pone firme mi carne y con mucha fuerza demanda que sus propios deseos, pero ¿qué creen, hermanos? Que el Espíritu Santo lucha con la misma fuerza. No es más débil, lucha con la misma fuerza para él mantenerse ahí y decirle a la carne, no, no, porque él va a ser como Cristo, no porque yo lo he escogido desde antes de la fundación del mundo para que glorifique a Cristo. El Espíritu Santo pelea también, hermanos, con la misma fuerza. Es una lucha, ¿verdad? La persona que ha nacido de nuevo contiene dentro de sí deseos pecaminosos, pero debemos de ser muy conscientes, hermanos, de que ahora el Espíritu Santo está luchando con la misma fuerza, con el mismo ímpetu, con el mismo deseo, para que nosotros deseemos a Cristo y deseemos ser como Él, ¿verdad? Y voy a regresar ahí a Gálatas, hermanos, en el versículo 18, y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. Y aquí Pablo entonces está igualando, va a estar bajo la ley a las obras de la carne. Es lo mismo. O sea, aquí es como Pablo está equiparando que las obras de la carne es lo mismo a estar bajo la ley. La naturaleza pecaminosa, hermanos, es aquello dentro de nosotros que quiere que seamos nuestros propios dioses, que seamos nuestro propio Dios, nuestra propia salvación y obedezcamos solamente a nosotros mismos. Un corazón de carnal, ¿verdad? De Sarx, funciona bajo la ley, es decir, rechaza, ya lo vimos con el pastor, rechaza el regalo gratuito, ¿no? La gracia de la justicia de Cristo y rechaza su salvación y sigue buscando lo suyo. Eso es un corazón carnal, un corazón que está bajo la ley. Por lo tanto, el pecado que yace debajo de todos los demás pecados, porque este es un gran pecado, hermanos, el querer buscar y nosotros suplir nuestra propia salvación y hacer algo para ganar nuestra salvación. Eso pareciera que no es pecaminoso en sí mismo, pero es un pecado. Y
este pecado es una falta de confianza completamente en la gracia y en la bondad de Dios. Por eso Pablo decía, han caído de la gracia. O sea, si ustedes quieren estar bajo la ley, han caído de la gracia, porque esto habla de una falta de confianza, y falta de confianza es no conocer a esa persona, falta de confianza es no estar cerca de esa persona, falta de confianza habla de que no te relacionas o no conoces tanto, por lo tanto no puedes confiar en esa persona. Y continúa, hermanos, el versículo 19 al 21. Y dice, y manifiestas, porque dice, no estáis bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne, notorias, ¿verdad? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos a ver cómo Pablo enumera estas obras de la carne, hermanos, y muchas de ellas parecen que solo están como enfocadas en un sentido como sexual, pero vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Pablo enumera estas obras de la naturaleza pecaminosas, y no todas son como acciones, sino que también engloban actitudes. No todo es, ay, sí fui y apuñalé a mi hermano. Es un pensamiento, es una actitud, ¿verdad? Algo a lo mejor no tan físico, pero vamos a ver, primero, hermanos, hay tres. Las primeras tres, que es una, nos habla de inmoralidad sexual, que es el adulterio y la fornicación. Esto es, y se refiere a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, que habla de prácticas contra naturaleza, y ahí en inmundicia pues entra, y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Con esta situación de la banderita de colores, que nos quieren, esas son prácticas contra naturaleza, eso es un pecado de obra de la carne, la inmundicia, y lascivia, ¿verdad? Menciona aquí. Y esto de lascivia es un libertinaje o una vida desenfrenada en todos los sentidos, principalmente pues sexual, o trae como resultado pues un pecado sexual, ¿verdad? Después hay dos, hermanos, que menciona Pablo, dos de estas obras de la carne que tienen que ver con el área religiosa, la idolatría y la brujería, idolatrías y hechicerías. Estas prácticas, hermanos, hablan de prácticas religiosas paganas o al oculto o a dioses ajenos. De esto nos habla, ¿verdad? La idolatría, ¿qué es? Pues la idolatría es proveer un sustituto para Dios. Es decir, pone en tu vida algo a lo que tú le rindas un culto, pero que no es Dios, cualquier otra cosa, que no es Dios. Y la hechicería habla de fingir o copiar la obra con el poder del Espíritu Santo. Y aquí hablamos, y lo hemos visto, hermanos, tantas cosas que hoy en día se ven, santería, brujería en sí mismo, que dicen, si con esta piedrita, esto tú lo pones ahí en tu casa, va a ocurrir esto, y quieren fingir, ¿verdad? O copiar o obrar cosas con un poder sobrenatural, que eso solo le corresponde al Espíritu Santo. Eso es una obra de la carne. Después menciona 4, hermanos, que son actitudes que destruyen las relaciones. La primera son las rivalidades, y esto habla de competitividad y de tener motivos egoístas. ¿A qué se refiere esto de competitividad? Y sí voy a tocar el tema, hermanos, sí lo voy a tocar. En el reino de los cielos no va a existir la competencia, ¿verdad? No existe la competencia.
porque la competencia busca como que tú ponerte por encima de otro y tú ganar mientras otro pierde. Esa no es una esencia del reino de Dios. Incluso para vivir en este mundo no tendría que ser de esa forma, ¿verdad? Y esto genera muchas veces rivalidad, que si ya perdí, que si ya gané, eso genera en nosotros, en nuestro corazón carnal, genera algo pues negativo, ¿verdad? Otra actitud son las envidias, que es desear lo que otros tienen. Celos, y esto habla de un ego hambriento, ¿verdad? O sea, yo quiero que solo yo, y los demás no brillen, los demás nos triunfen, los demás nada. Y otra actitud, el odio. Y el odio nos habla de hostilidad. Siempre estamos peleando y oponiéndonos con la gente y pues también contra Dios. Ajá. Otras 4 que menciona Pablo describen el resultado de las 4 actitudes anteriores. Ajá. Y una es la discordia. Y esto de la discordia, hermanos, es ser argumentativo. Mi papá habla mucho de esto y él dice el derecho de réplica. Hacer uso de mi derecho de réplica. No, pero es que nuestro derecho de réplica, ser argumentativo. Otro es la ira. ¿A qué nos lleva, verdad? Las 4 actitudes anteriores, a tener explosiones de ira. Ahora, el enojarse, dice la palabra, en sí misma no es mala, pero es mala cuando esto nos produce pecado, ¿verdad? Y es esto, cuando se anida en el corazón y se siembra una raíz de amargura, esto se manifiesta en esta obra de la carne, que es la ira. Otra es las disensiones. ¿Qué causa las 4 actitudes anteriores? Rivalidad, envidia, celos, odio, división entre las personas. Eso es disensión, división entre las personas. Evidentemente la división, hermanos, no es algo o una actitud, ¿verdad?, que deba haber entre nosotros los hermanos, entre la familia de Dios. Si existe esta clase de división, ahí hay algo, ¿verdad? Se está manifestando una obra de la carne. Y la otra es herejías. ¿Y qué produce esto de las herejías, hermanos? Pues finalmente habla de partidos permanentes de oposición o grupos de disputa, que finalmente, queriendo defender sus propias posiciones, incluso llegan a usar la palabra de Dios para defender supuestamente su postura, cuando la palabra de Dios no es para eso. Y aunque agarran un versículo y lo usan a su conveniencia, pues tuercen por completo, ¿verdad?, la esencia de ese mensaje o para lo que fue escrito por inspiración del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y eso lleva a herejías. Y por último, termina Pablo mencionando 2 obras de la carne, borracheras y orgías. Y ambas se refieren al abuso de sustancias. Borracheras habla, hermanos, de adicción a sustancias, no solamente alcohol. Y orgías tiene que ver mucho con borracheras. Generalmente lo aterrizamos este término como en un ámbito sexual, pero no es así. Tiene que ver con adicción a comportamientos que producen placer. Esto se refiere orgías, comportamientos que producen placer, ¿verdad? Y entonces Pablo en el versículo 21 tiene una advertencia y termina con eso, ¿verdad? En las obras de la carne. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando alguna persona, hermanos, es muy consentidor en su vida sobre estas cosas, o sea, sí es cierto, es una lucha interna que tenemos como cristianos. Pero cuando alguien consiente mucho en su vida sobre las obras de la carne, en lugar de luchar contra ellos, demuestra que el Hijo no lo ha redimido verdaderamente.
y que el Espíritu Santo no lo está renovando, no ha sido renovado. Pablo, con estas, dejando muy claramente estas obras de la carne, Pablo quiere eliminar la complacencia de la carne. O sea, Pablo está diciendo, no complazcan a esos deseos, no cedan a esos deseos, y deja claramente definido que las faltas son todas iguales y responden todas a la carne y todas llevan al pecado. Tanto los celos, que uno podría decir no se compara con la inmundicia sexual. Todos son iguales delante de Dios. Las obras de la carne son sumamente dañinas y nos hacen, hermanos, no crecer, o no crecer más bien el espíritu dentro de nosotros. El desarrollo del carácter semejante a Cristo que el Espíritu Santo alimenta es liberador. Y ya habló, ¿verdad? Cristo nos ha dado libertad. Y es liberador porque nos acerca más a la persona que fuimos diseñados para ser. El carácter semejante a Cristo que el Espíritu Santo alimenta es liberador porque nos acerca a la persona que fuimos diseñados para ser. La persona que nuestro corazón, renovado por el Espíritu Santo, quiere, hermanos, que seamos. Y hermanos, hasta ahí me voy a quedar. Versículo 21. Y si primeramente Dios, si lo permite, dentro de 15 días vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Dentro de 8 días, hermanos, hay vigilia de oración, por lo tanto no va a haber estudio de los Gálatas. Y pues vamos a orar, hermanos, para terminar este mensaje. Y yo le voy a pedir a mi hermana Delfis, que si está por ahí, que ore para terminar el estudio, por favor. Amén. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder conectarnos, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, gracias te doy por la vida del pastor David, así como la vida de Yasa, Señor. Sigue usando sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque la enseñanza de hoy, Señor, nos hace reflexionar, Señor, y que la meditemos, Señor, para que nosotros, Señor, estemos viviendo en el Espíritu, Señor, porque tú veniste, Señor, a renovar, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a transformar nuestra mente para una vida nueva, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, que también pudieron conectarse, Señor, y que esta palabra, Señor, la podamos poner por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues hermanos, nos despedimos. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Bendiciones, buenas noches. Padre, gracias, gracias.